Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcongo, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre, y a los miles de cibernautas que desde cualquier parte del planeta, ya sea en vivo o en diferido, nos siguen a través de las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, lunes 27 de enero del año 2025. En materia internacional, bueno, ayer, tras un largo día, los gobiernos de Donald Trump y Gustavo Petro alcanzaron un acuerdo para evitar los aranceles y otras sanciones mutuas. En la noche de ayer, 26 de enero, la Casa Blanca confirmó que los migrantes colombianos serán deportados a Colombia sin restricciones y recibidos por el gobierno de ese país. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, había decidido negar la autorización para el aterrizaje de 2 aviones del ejército de Estados Unidos que tenían previsto traer de regreso a 160 colombianos deportados por estar en el país norteamericano de manera irregular. Esta decisión desencadenó una serie de medidas punitivas por parte de Estados Unidos, que incluyeron sanciones económicas y restricciones migratorias, afectando tanto a sectores comerciales como a funcionarios del gobierno colombiano. La tensión alcanzó su punto máximo alrededor de las 10 de la noche, cuando la Casa Blanca anunció que se había llegado a un acuerdo entre ambos países. Según el comunicado oficial, Colombia aceptó finalmente la devolución de los 160 colombianos deportados sin restricciones. Este acuerdo implicó que las sanciones impuestas horas antes por Estados Unidos quedarían suspendidas, ofreciendo una salida diplomática a la crisis. En su declaración oficial, el secretario de prensa de la Casa Blanca señaló que el gobierno colombiano había acordado aceptar los deportados, incluidos los vuelos en aviones militares de Estados Unidos, sin limitación ni demora. En compensación, las sanciones económicas y las restricciones migratorias que afectaban a funcionarios colombianos se mantendrán en reserva, no aplicándose mientras se cumpla el acuerdo. Sin embargo, se indicó que las sanciones de visa y las inspecciones mejoradas seguirían en efecto hasta que el primer grupo de deportados colombianos fuera regresado exitosamente. Bueno. Por otra parte, el mundo conmemora este lunes el 80 aniversario de la liberación de Auschwitz, con la asistencia de algunos de los pocos sobrevivientes que quedan a ceremonias en el lugar del tristemente célebre campo de concentración nazi. Auschwitz fue el mayor de los campos de exterminio y se ha convertido en un símbolo del genocidio de la Alemania nazi contra 6 millones de judíos europeos, 1 millón de los cuales murieron en el lugar entre 1940 y 1945, junto con más de 100.000 no judíos. Este lunes, el presidente polaco Andrzej Duda depositó flores en el lugar junto a los sobrevivientes, algunos de ellos con pañuelos con las rayas azules y blancas de sus uniformes del campo de exterminio. Se espera que unos 50 supervivientes acudan a la conmemoración principal fuera de las puertas de Auschwitz-Birkenau, junto a docenas de líderes, entre ellos el rey Carlos III del Reino Unido y el presidente francés Emmanuel Macron. El canciller alemán Olaf Scholz expresó este lunes su solidaridad con las víctimas. Hijos, madres, padres, amigos, vecinos, abuelos, más de 1 millón de individuos con sueños y esperanzas fueron asesinados en Auschwitz por alemanes, escribió en la red social X. Lamentamos sus muertes y expresamos nuestro más sentido pésame. Nunca los olvidaremos ni hoy ni mañana, agregó el jefe del gobierno alemán. Por su parte, Macron visitó este lunes el Memorial del Holocausto en París y pidió que no se olvide a las víctimas. No olvidemos nunca a los millones de víctimas del Holocausto. Luchemos incansablemente en contra del antisemitismo y el odio en nombre de todos los que murieron. Seamos la memoria de su memoria, expresó Macron en su cuenta de X. Y por último, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, felicitó este lunes a su homólogo bielorruso Alexander Lukashenko por su, abro comillas, convincente victoria, cierro comillas, en las urnas y su reelección para un 7º mandato. Su convincente victoria en las elecciones demuestra claramente su alta autoridad política y el indudable apoyo de la población al rumbo estatal que está siguiendo Bielorrusia, escribió Putin a Lukashenko en su mensaje de felicitación publicado en la página web del Kremlin.
Según datos preliminares de la Comisión Electoral Central de Bielorrusia, Lukashenko, en el poder desde 1994, obtuvo 86.82% de los votos. Estas elecciones se celebraron sin oposición tras la represión de las protestas de 2020 contra Lukashenko y el rechazo de los disidentes exiliados que denunciaron los comicios como una farsa. Además, los medios de comunicación independientes están prohibidos en la República Soviética y todas las figuras destacadas de la oposición han sido o encarceladas o se han visto obligadas a huir al extranjero. Bueno, eso lo más destacado en materia internacional, mis queridos Flor y Hugo Enrique. Flor y Hugo Enrique. Flor y Hugo Enrique. Flor contesta primero, Hugo Enrique viene después. Buenos días, alegría. Además es de caballero. Oye, ¿no? ayer esa diatriba entre Trump y Petro estuvo interesante. Interesante y nos soltó un día. Pero me decía un amigo, me parecía una pelea de costeños. Oye, ¿Sabes cómo son las peleas de costeños en Colombia? Dice que se gritan, se dicen de todo, pero no se tiran un solo golpe. Exacto. Oiga, no se tira ningún solo golpe, pero también fue como un primer asalto. Usted sabe que los primeros asaltos son de estudio, ¿no? De estudio. Y a Panamá nos puede servir Sí, de cómo no. referencia. Como tanteando el terreno, Exacto. Y va a sonar feo, pero qué bueno que no fue con nosotros, o sea, porque el tanteo no fue con nosotros, ¿no? Bueno, pero nos sirve de enseñanza. Con nosotros viene el 31 de enero. Bueno, mañana en el Congreso, en el Senado, con la Sí. audiencia convocada por Ted Cruz, y el 31 que estará aquí de visita Don Marco Rubio. el Y ahora, secretario de Estado Marco El Rubio. siempre bien recibido Marco Rubio. ¿Qué significa eso de siempre bien recibido? No. No vi el editorial de su gesto, ¿no? Por eso. Ah, Flor, mírame, Flor está siendo irónica. siempre bien Ya. recibido. Ya entendí, Ni ya me entendí. viste. Ya te vi. Qué barbaridad. Es el mismo Bueno. que he visto en otras colegas. Gracias. Oye, Sí, con oye, el pero mismo talante me respondió. A propósito de Putin. Nicole me respondió con el mismo talante. Oye, a propósito de Putin. Siempre bien. Y casi Y- las mismas palabras. El mismo libreto. Ahora, ya sabemos el libreto. Sí. Antes de irnos a Putin, ya sabemos el libreto. Y sabiendo de antemano cuál es el libreto, ya nosotros debemos tener La el estrategia nuestro. bien montada. Claro. Más adelante estará con nosotros Omar Jaén Suárez, ex negociador de los tratados, que él nos habla de una estrategia de equilibrio. Hay que darse a respetar, pero el respeto mutuo. Ayer Pero no habló la un poco- dura. Hay que darse a respetar, pero suave. Pero Ahora usando, podemos hablar de eso. usando los canales diplomáticos, porque Sí. los países pequeños como Panamá no tenemos otra alternativa que canales diplomáticos, inteligencia Como dijo la estratégica. canciller Sanabria, ¿no? Es inteligencia estratégica, o sea, uno no puede pelear con un elefante si uno es una hormiga, porque sufre la hierba y sufre la hormiga, por supuesto. Entonces, pero bueno, decía yo que a propósito de Putin, ayer en el knockout que le hizo Flor al cantautor, abogado, político, exministro Rubén Blades, describió a Trump como una figura autoritaria que admira y quiere parecerse a Vladimir Putin. Vamos a ver la posición de Estados Unidos con respecto a las elecciones de Bielorrusia, a ver si es parecida a la de Putin, que felicitó por su convincente victoria. Evidentemente ahí hubo una farsa electoral, una elección como tipo Nicaragua, ¿no? Incluso peor que la de Venezuela, en donde no hubo oposición y sacó el 82% de los votos. Habría que ver cuánta gente fue a votar y en qué condiciones fue a votar. Pero en otra época las democracias occidentales se pronunciaban sobre este tipo de exabrupto electoral. Tú lo has dicho. Así En es. otra época. Bueno. En Panamá siguen los mismos problemas todos los días, exactamente el mismo Oye, tema. y Ahí van las escuelas. ahí vi la investigación que hizo el diario La Estrella sobre los diputados suplentes. Ah, sí. Hugo Enrique. Sí, esta mañana le han Te estaba dado- escuchando entrevistar a Betsaray Le Richards. han dado la Sí. vuelta a un fallo de la Corte de la manera más Burda. vulgar y descarada, como decía Rubén Blades también en una de sus canciones. Pero usted viene bien, pero en Rubén, ¿ah? Le quedó Hombre, ahí el mensaje de Es que Rubencito, ¿ah? después de leer el knockout me ¿Y inspiró. lo leíste con patria de fondo? Y, y fíjense que hay licencias con Rubén, porque como dijo Betseray, el knockout es de respuestas cortas, pero al Rubén se le cedió algo más de espacio en sus respuestas. Es que él no puede dar Y respuesta creo corta. que era justo. No, pero también es Créeme justo. que eso es una respuesta corta para Rubén, ¿ok? ¿En serio? Sí, es un monosílabo. Eso Santo. es para Rubén así. Santo. Pero de vuelta al tema del fallo, no sé, yo creo que hay que hilar delgado. Porque si bien es cierto, el fallo dice ya ellos tienen sus funciones, no pueden tener un salario fijo. Al ponerlo con otras funciones, quiere decir que está riñendo con las funciones que tenía.
Y que son funciones en la Constitución, Y que como bien son, anotaste, Hugo. que son No funciones cualquier cosa. constitucionales, no es cualquier cosa. Entonces, no sé, y que se hayan puesto de acuerdo, o sea, que todos estén usando el mismo libreto, porque 58, son 58, ¿no? 58, Sí. correcto. 58, que ya están contratados, diputados suplentes contratados con otras funciones, me está diciendo, aquí todos están usando la misma partitura. Exacto. O sea, no hay diferencia de que tirios y troyanos, no, 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 no. No, además Todo son 58 cortado. de 71. Todos cortados con la misma tijera, bueno. Serían 51 si todos los de Vamos estuvieran haciéndolo bien. Entonces, las cosas como son. Epa. Las cosas como son. Ujú. El agua y el aceite. No, y los de Vamos y los de Moca están todos ahí metidos en la Bueno. mesa. Supuesto. Bueno, hay algunas honrosas excepciones, aparentemente. Con- Sí, Contadora, ¿hay cuántas? 58 y 71. Ujú. Sí, son 13. 13 excepciones, aparentemente. Ay, me acabo de acordar de Gaby Carrizo. Ah, pensé que era triscadecafobia. Hay gente que sufre de eso la- cuando le dicen el 13. número de la suerte. el ¿Y por qué 13. te acordaste de Gaby? Por la matemática. Ah, o sea, seria. Oye, Yo- por cierto, apareció Ah, sí, en un restaurante. en una fiesta, ¿no? En una fiesta en con típicos, con Sammy y Sandra Sandoval. Ujú. Ahí estaba el hombre, estaba en una fiesta. Está bien. Él tendrá motivos para celebrar. Oye, Oye. la Caja del Seguro Social ahora con toda esta preocupación por el tema del canal como que ha pasado a un segundo plano, ¿no? Ya se va a acabar el mes de enero y el reloj sigue su curso inexorable. Aquí no Y es el los reloj, fondos- es el calendario y el los que fondos, está avanzando. las reservas siguen en estado crítico. El reloj es cosa de horas, el calendario es cosa de días y de meses. Por eso decíamos el viernes aquí que eso de que no nos pueden presionar con el tiempo, de qué sé yo, ya esa línea de comunicación es un absurdo después de tanto tiempo. Ya no se puede utilizar. Ya no es que lo está presionando. La realidad está allí. Es la Las realidad. calificadoras nos ponen la lupa dentro de un par de días De días. y nos pueden encontrar. Fíjate Porque que ahora viene los pesos del chicheme, nos pueden encontrar a medio palo. con las solas amenazas Sí. del presidente de Estados Unidos, ya JP Morgan nos redujo no la calificación, pero sí el valor de los bonos panameños en el mercado. Son como los previos Entonces, pasos, pues. Entonces no sé, o sea, yo no sé qué más señales necesitan los diputados para saber que estamos en una situación de urgencia y que ese proyecto, con las mejoras que le tengan a bien hacerle, debe ser aprobado lo antes posible, ¿no? No es el gobierno el que presiona, es la realidad, como bien anotaste tú, Hugo. Es la realidad. Y uno se choca con la realidad. Fíjese lo que le pasó a Colombia ayer. Se chocó con la realidad. Sí, te levantaste, gritaste, dijiste, pero ahí estaba la realidad. ¿Qué vas a hacer ante la realidad? Bueno, tratar de salir lo mejor librado posible. Pero a veces es como una muralla, es como una roca. Y no se puede ignorar la realidad. Seguir con ese negacionismo que por muchos días se sostuvo aquí. Es más, se iba a crear una comisión adicional, que si la OIT viniera. Que después echaron para atrás. sí, exacto. Entonces, de verdad, ya está llegando la hora del mediodía, la hora del almuerzo. Así que, por favor. Por cierto, todavía, ahí vemos esa imagen, todavía no hay ciertas protecciones clave para evitar accidentes y autolesiones. Y ya hemos visto casos en este mismo lugar de suicidios. Entonces, realmente medidas de seguridad en un hospital tendría que haberlas. No, y colocar mallas de seguridad no es tan caro. Realmente no lo es. Pero si Mira, te fijas, gastan, si tenían 180 millones para una licitación de robótica, tienen que tener para proteger las vidas de las personas que en teoría Están bajo su cuidado. están bajo su cuidado. la vida es lo más importante, punto, sin lugar a dudas. Ahora, esa es una fachada que de verdad causa grima, causa tristeza, preocupación de que sea un hospital. Ahí nos adelantó el director general de la Caja que se va a trabajar en eso, porque no sé, a mí no me gusta ver esa fachada que tiene, se ve tan descuidada, tan desgastada. O sea, si usted llega ahí enfermo, Creo que transmite mucho dolor. epa, la imagen. si usted llega ahí enfermo a internarse, hombre, nada más la apariencia del lugar donde va lo Ya. termina de enfermar más. Total. Es donde me estoy metiendo, ¿no? La Pero- apariencia, si la apariencia fuera lo máximo, todavía te digo aguanta. Pero es que no hay por dónde tener esperanza, ni en la atención, ni en los medicamentos. Mira. No, por eso, qué bien recibimos lo que nos dijo don Dino Mon de que se va a trabajar en eso. Y hay que aceptar que hay algunas áreas donde se le ha estado metiendo el acelerador, pero la verdad es que Ahora está el tema de los oftalmólogos. Vamos a ver. es un tema tan complicado. Vamos a ver cómo se resuelve
ese tema de esas cirugías oftalmológicas que tienen en este momento un merecumbean. Pues sí. Y en otros temas vieron lo de las escuelas, ¿no? Sí, Nuevamente. también, si por la Caja del Seguro Social llueve, por el Ministerio de Educación no escampa. Lo mismo de todos los años. Todos los años. Es impresionante. O sea, se creó un viceministerio de infraestructura y parece que no ha funcionado. No ha servido para el propósito para el cual se creó, que era precisamente para evitar que todos los años, durante la época en que se deben preparar las escuelas para recibir a los estudiantes una vez ingresan en el periodo escolar, se le dé el mantenimiento adecuado. Nada, siguen una gran cantidad de escuelas sin mantenimiento, en estado deplorable. Y en riesgo para los alumnos. Y estamos hablando de escuelas incluso en el centro de la ciudad. Eso es lo más importante, poniendo en riesgo la seguridad, la vida, la integridad de quienes van allí. Pero aquí lo vergonzoso es que se trata de un país que tiene más de 100 años de llamarse a sí mismo república y que hay temas tan elementales, tan básicos, tan de agenda de todos los días que, es como los medicamentos. que no hemos aprendido a hacerla. Sabemos de verdad, cuáles después de 100 medicamentos años. se necesitan, dónde, sabemos que escuelas cuándo van a abrir, cuánta gente van a recibir. Es un tema puro y duro de planificación. No, de y desidia peor, y voluntad. y peor, este año, recordemos, no olvidemos 7%. que a las escuelas de las áreas más pobres, que si aquí llueve, allá hay inundación. No es que no escampa, es que allá hay inundación. Recuerde que le recortamos con aquellos eufemismos de que, no, hombre, es que le vamos a quitar, pero ahora van a tener más plata. Que es lo mismo que dijeron con la historia de relaciones de Panamá con los Estados Unidos. No, la quitamos, pero la incluimos en otra materia. Y como está en otra materia, se va a dar más. O sea, esos son los principios que rigen triste y vergonzosamente a nuestra educación. Así es. Impresionante. Y espero que no se repita también lo mismo de todos los años, de que los profesores no son nombrados a tiempo, de que cuando son nombrados no les pagan a tiempo, etcétera. Ese es un calvario que viven mira, todos los años. Y en esta todos los años. Y en esta partitura de todos los años todavía nos falta la amenaza de huelga en el sector público de la educación. De la educación. Que eso es todos los años, ¿no? Que si no, alguna línea de comunicación, paramos el sistema. O sea, castigando a quienes ya están castigados. Realmente para mí es inexplicable que se dé esa situación. Es que para mí, o sea, yo jamás he podido entender cómo no tienes adecuadamente planificado el nombramiento de los docentes y el pago de la planilla. También. Y por supuesto, la infraestructura, evidentemente, es algo que es todos los años. O sea, no es una cosa una emergencia que surgió de pronto. Bueno, si hubiera una emergencia, pues se entiende, ¿no? Que hay que atenderla y que no estábamos preparados. Pero esto es todos los años, esto es una cuestión, como dijo Flor, de mera y básica planificación. Pero no hemos sido capaces. Tenemos dos invitados. Vamos a un cambio. ¿Sí? Y regresamos con el primero de nuestros invitados. Hoy el tema de debate no ha sido Trump, no ha sido la Caja de Seguro Social, sino el personaje que tiene la blusa de Flor. Mírenlo. Es un perro Bull Terrier. Yo pensé primero que era un búho porque lo veíamos hasta la mitad, ¿no? Y dicen, no, es un perro. Perrito Bull Terrier. Y ya encontraron hasta la raza. Sí, está pretty. Y dice, hey there. Sí, Bueno. pero no tiene la mancha negra, sino naranja. Bueno, porque es Para que combine con la como blusa. diría mi hija, aesthetic. Bueno, oye, ¿Qué te puedo decir? nos acompaña el ex vicecanciller, ex negociador de los tratados Torrijos Carter, don Omar, ex embajador también, don Omar Jaén Suárez, historiador reputadísimo, para conversar con él sobre este tema Te voy a contratar para hacer los perfiles del knockout. de la crisis, gracias, de la crisis diplomática que se está gestando desde el arribo del presidente Donald Trump a la Casa Blanca, y ya no solo con Panamá, Groenlandia, México, ayer hubo una escaramuza con Colombia. Es decir, yo no sé, me da la sensación que Trump se quiere pelear con sus aliados, pues, aliados de toda la vida. ¿Por qué quisiera eso? Bueno, aquí el problema, tenemos que ver, es el problema con nosotros primero. Eso es lo fundamental, ¿no? ¿Cómo hacer para salir de esa agenda? Es la agenda mala, ¿no? La agenda de los enemigos. Si nosotros somos quizás el país más cercano, más amigo, el aliado más estrecho que ha tenido Estados Unidos. ¿Y cómo salir? Esa es la pregunta. ¿Cómo salir de esa agenda? Bueno, mira, eso es todo un trabajo grande.
Primero, tenemos que unirnos. La unidad nacional es lo primero. Vayamos a lo primero. Aquí podemos distraernos muy fácilmente en lo adjetivo y lo sustantivo generalmente tratamos de evitarlo, ¿no? Aquí lo sustantivo es eso, es un problema existencial de Panamá. Está en riesgo la existencia nuestra. Entonces, en ese caso, hay que dejar de lado toda diferencia y todo protagonismo estéril, toda lucha inútil, todo lo que vemos en la asamblea, de esas escaramuzas, evitando los problemas reales, ¿no? Entonces, el problema real más grande que tenemos en este momento es nuestro problema existencial, que lo resolvimos en el año 77, ¿no? Con los tratados Torrijos-Carter, ese original, y ahora está como que reapareciendo. Entonces, esa reaparición tenemos que atacarla rápidamente y de manera vigorosa, con mucha fuerza. Cuando comenzó el presidente Trump, y eso lo publiqué yo la semana pasada en un artículo, comenzó a amenazar a Panamá, inmediatamente el presidente Mulino hizo lo que tenía que hacer, es decir, oponerse. Y lo hizo la persona que tenía que hacerlo, que es el presidente de la República, ¿no? Y el que tenemos hoy es el presidente Mulino. Entonces, nosotros tenemos primero que apoyar todo esfuerzo que haga el presidente Mulino para resolver este problema existencial de Panamá. Dos, lo primero es lo primero, la unidad nacional. Lo segundo, salir a buscar aliados en todas partes del mundo. Fundamentalmente, primero los vecinos, por supuesto, ¿no? Los vecinos inmediatos. Y luego el resto del mundo más activo y que tiene mayor fuerza, mayor peso en la comunidad internacional, a través de Naciones Unidas. Yo creo que lo que hizo nuestro embajador en Naciones Unidas fue lo correcto, ¿no? Alertar a la Organización Internacional a través de su secretario general sobre el problema que tenemos en este momento, ¿no? Y las amenazas que está sufriendo Panamá y que están en contra del artículo 2 de la Carta de Naciones Unidas, que es el instrumento fundamental para mantener la paz y la seguridad en el mundo. Que se surgió justo después de la Segunda Guerra Mundial en San Francisco de California. De manera que en el año 45, de manera que nosotros comenzamos bien. Luego tenemos que fortalecer los instrumentos internos e internacionales para poder defendernos de estas amenazas y de estas acusaciones que son obviamente falsas, ¿no? Estamos esperando la visita del secretario de Estado. Yo creo que es una oportunidad buena para mostrarle realmente lo que es el Canal de Panamá, lo que es la presencia de otras potencias, si es que hay alguna en el Canal de Panamá, que yo no veo ninguna, más que la presencia comercial, ¿no? Que tienen todas las banderas que atraviesan el canal y lo utilizan, o que están en sus riberas en empresas, ni siquiera son estados, son empresas. Y empresas que tampoco son empresas mayoritariamente de un estado en particular. No, hay empresas americanas, empresas de Singapur. En los puertos estamos hablando. El puerto de Balboa en realidad es una empresa donde tiene mayoría relativa, 30%, tampoco es así, una cosa enorme. Un empresario chino que fue de Hong Kong, que era un multimillonario de la época británica de Hong Kong, no es de la China comunista. Li Ka-shing, muy conocido, que tiene puertas en toda parte del mundo. De manera que, pero hay 6, 7, las 10 primeras accionistas de esa empresa son empresas, este señor con 30%, el resto con unas 3, 4, 5% son empresas americanas, son fondos de pensiones, yo qué sé, en fin, financieras, y el resto está en bolsa. De manera que eso es... Empresa pública. Exacto, Sí. Es decir que eso es en la bolsa de Singapur. Sí. Decir que esto es una empresa china no tiene ni pie ni cabeza.
Esto no es una empresa china. Ahora, don Omar. Lo que pasa es que el poder lo tiene la persona que miente, entonces... Claro. Y ahora, cierto, viene el secretario de Estado Marco Rubio el 31, el sábado, pero va a estar precedida esa visita por una audiencia en el Senado convocada por el senador republicano de Texas, Ted Cruz, para examinar si se ha violado o no el Tratado de Neutralidad a la luz de la enmienda de Concini. Entonces, ¿qué podemos esperar los panameños de esa audiencia? Primero, la audiencia, hay varias cosas aquí complejas que todos se confunden, ¿no? Pero lo primero, los derechos que tenía Estados Unidos en Panamá y en el Canal de Panamá simplemente desaparecieron el 1 de octubre de 1979. Esos derechos venían por el Tratado de 1903, que fue abrogado por el Tratado del Canal. Y los derechos que le concedió Panamá en ese Tratado del Canal simplemente se extinguieron el 31 de diciembre de 1999. Ese día se terminó el Tratado del Canal, ya no quedó ningún derecho. Estados Unidos no tiene ningún derecho en Panamá desde el punto de vista contractual. Lo que existe es el Tratado de Neutralidad, que es simple y sencillamente el régimen de libre tránsito sin discriminación por el canal, para toda nave de cualquier bandera en tiempo de paz como en tiempo de guerra. Punto. Eso es lo que es. La enmienda de Concini fue neutralizada por la enmienda George. O sea que fue posterior. De manera que la alusión, tratar de encontrar la quinta pata al gato. Mire, yo recuerdo muy bien durante la negociación, yo estuve 3 años en la negociación, metido de lleno, quizás fui uno de los más longevos en esa negociación desde el 74 hasta el 77, hasta el último día. Y yo recuerdo que vino aquí en Panamá, la gente, había abogados que decían que el tratado, que eran opuestos al régimen militar, entonces por eso encontraban que el tratado de neutralidad era antipanameño, qué sé yo, y era peor que el tratado del TREC, pues, y que le daba derechos extraordinarios a Estados Unidos. Yo recuerdo que el jefe de abogados, el jefe de asesoría legal de la Secretaría de Estado me dijo, nosotros comenzamos a descubrir, gracias a unos abogados panameños, que teníamos derechos que nunca vimos. Oiga, pero Omar Torrijos sí lo vio, él hizo advertencia en el mismo acto de firma de los tratados, que quedábamos bajo el paraguas del Pentágono. Él dio a conocer su incomodidad por eso, su malestar. Y la advertencia fue de que si no se manejaba o administraba juiciosamente ese instrumento, sería una excusa para intervenciones. Ahora, él hizo la advertencia, hemos llegado a ese momento que él previó. Bueno, es que no hemos hecho nada, no se está manejando imprudentemente nada. Panamá ha cumplido estrictamente, escrupulosamente con su parte del Tratado de Neutralidad. Panamá ha permitido el paso pacífico de todas las naves de cualquier bandera y no ha discriminado con ninguna. El único derecho excepcional que tienen los Estados Unidos en ese tratado es que sus naves de guerra, ¿no? Pueden tomar la delantera, ponerse en primera fila cuando van a pasar y no esperar varias horas o días, ¿no? Cuando hay filas en el canal. Y se evitan, por supuesto, el pago de los que ¿no? Contratan un paso expedito, que tienen que pagar un poco más que los que no lo tienen. De manera que eso es lo único que tiene Estados Unidos como derecho, nada más. Y Panamá lo ha respetado totalmente, sin ninguna duda. Todas esas declaraciones de que los chinos, yo me tomé el trabajo de averiguar cuántos chinos trabajan, cuántos extranjeros trabajan en la ACP y me dieron el dato. Son 9 personas nacidas fuera de Panamá, nada más. Y no son extranjeros porque se nacionalizaron. Sí, el 99% de la mano de obra es panameña. 99,9. Entonces, no, es que el 100%, porque esos se nacionalizaron además, los 9 extranjeros. Y de esos extranjeros resulta que 6 son gringos.
y 2 o 3 son de Honduras, y, en fin, de Ecuador, de por aquí, un país por ahí. Chino no hay uno solo, no hay uno solo. Entonces, en la CP no se puede hablar. De raíces chinas sí, pero Bueno, ojalá. raíz sí, de- por supuesto. Ojalá, sí. Por supuesto. Bueno, ojalá en la audiencia de mañana Sí. salga a reducir la enmienda NUN, que fue presentada por el senador Sam Nunn, Sí. y que específicamente moderó el contenido de la enmienda de Concini en el sentido de que no se admiten intervenciones unilaterales para garantizar la neutralidad del canal. Tienen que ser siempre intervención conjunta entre Estados Claro, Unidos y por Panamá. supuesto, digo, tiene que ser, ese es el régimen de libre tránsito, no es otra cosa. Aquí se ha dicho que es que Panamá tiene que ser todo neutral, que por la neutralidad del país entero es neutral y debe ser como Suiza, que eso es todo disparate. La realidad que es el régimen de libre tránsito que vino desde el tratado, desde la Convención de Constantinopla de 1984 para el Suez, que se le aplicó a Panamá cuando se construyó el canal, ¿no? Y se inauguró en el año 14. Bueno, todas esas reglas desaparecieron cuando se abroga el Tratado de 1903. Entonces había que crear un mecanismo, ¿no? para el libre tránsito, si no se aplicaría las reglas de la Convención del Derecho al Mar de Naciones Unidas, que se aplica a todos los estrechos internacionales, ¿no? Pero aquí, excepto aquellos que tienen una regla, ¿no? definida, como Suez, Panamá. Entonces Panamá tiene eso es todo. Aquí se han inventado toda clase de cosas. Bueno, problema de educación, ¿no? Aquí tenemos un sistema educativo que no educa suficientemente y la gente no entiende, mucha gente no entiende la realidad es esa. Es simple y sencillamente, gente educada, además, supuestamente educada, no entiende la realidad. Tenemos es el régimen de libre tránsito por el canal. Hay que repetirlo y repetirlo. Yo espero que el secretario Rubio pueda ver y sentir, tocar, ¿no? esa realidad de cómo funciona el Canal de Panamá, cómo funcionan los puertos que están alrededor del Canal de Panamá, ¿no? De diversos que pertenecen a accionistas, son empresas privadas, no son estatales. Ahora, de verdad, cuando yo escucho y cada vez que alguien me da esa línea de comunicación, yo digo, esto es como echarle cuento a Walt Disney. O sea, si alguien sabía echar cuenta era Walt Disney, punto. Y si alguien conoce la realidad, el gobierno de los Estados Unidos, no nos llamemos engaños. O sea, que le expliquemos o que ellos vean y palpen, ellos lo saben. Claro. Aquí hay una estrategia y un propósito más allá. Claro, sí, pero ellos lo saben, pero hay que evidenciarlo, que lo saben. Así. Con argumentos. Con argumentos. exacto. Ayer viendo una entrevista que le hizo Ángela Patricia Llanot al ex embajador John Philly, salió un dato que yo no lo tenía presente. Tanto lo saben que durante los últimos 25 años entre el gobierno de Panamá y las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos se realiza una operación que se llama Panamax. Panamax. Que los ¿no? Panamax Claro, tienen toda que, la es, razón. que es en las riberas del canal, Así precisamente para verificar ellos que la neutralidad del canal está siendo ejecutada al pie de la letra del tratado. Sí. Mira, lo único, aquí hablan que China, que Panamá tiene. China ni siquiera ha cumplido con el Tratado de Neutralidad. Su responsabilidad, no nos ha respetado. Y No ha eso, firmado. y eso sucedió porque el gobierno que estableció relaciones diplomáticas con China Popular, lo cual era lo correcto, Sí. por supuesto. ¿No? Vamos a ignorar pues, una potencia de ese tamaño, segundo usuario del canal. Resulta que no exigió que se adhiriera al protocolo del Tratado de Neutralidad. Debió ser una exigencia de Panamá. Exigencia absoluta. Requisito sine qua non. Sí, y lo hubieran aceptado. ¿Por qué? Puede ser un requisito legalmente. Pero No, digo. No, en el No, momento no, estratégico. porque porque es una decisión voluntaria, pero entiendo que sí se le pidió, pero que China dijo que no porque Taiwán ya había adherido. Sí, esa necedad la está Así es. diciendo de siempre. Pero ellos están en asociaciones internacionales donde está Taiwán. Entonces,
ese es un cuento chino. Tal cual. Y lo de Trump también es un cuento chino. No, y ellos lo saben. Y entonces, sí, por supuesto. Entonces aquí tenemos que no exigimos los negociadores y el presidente Varela no hizo su trabajo correcto. Exigirle que se adhiriera al protocolo de ciudad y dos, no permitir renunciar a algo del elemental y es tener oficinas comerciales en Taiwán y de Taiwán en Panamá, como tienen 91 estados, ¿no? Incluyendo Estados Unidos, incluyendo Francia, en fin, todas las principales potencias del mundo tienen oficinas comerciales en Taiwán y tienen relaciones diplomáticas con China Popular. Pero Panamá, entre otras cosas, ¿no? Entonces todo es que por un estudio de un trencito, ve usted, ese no es el tema. Aquí hay una total irresponsabilidad se cometió en ese momento. Entonces estamos pagando parte de eso. Todas las potencias que están en el Consejo de Seguridad, excepto China Popular, y aquí yo lo primero que haría es llamar al embajador chino, ¿no? Venga acá, señora, ustedes tienen que adherirse rápidamente porque son... En la última manifestación que hicieron oficial, hablaban de la neutralidad del canal. Hay que aprovechar esa coyuntura para decirle, bueno, no solamente díganlo, sino háganlo. Claro. Adhiéranse. Mire, China Popular y Taiwán están en la PEC. Ambos. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Y por qué cree que no se han querido adherir? Demagogia. Pura demagogia. ¿Quiénes se adhirieron? De los primeros que se adhirieron. Dije, demagogia, dije antiamericana. Tontería. Rusia fue el primero. Vietnam, donde hubo millones de muertos a manos de las tropas americanas, se adhirieron enseguida, porque ellos inmediatamente comprendieron que eso era el interés. Y Rusia se adherió cuando era la Unión Soviética. Sí, exacto. Entonces, sí, en media Guerra Fría. Claro. Así es. Y Vietnam también. Entonces, hay los países latinoamericanos importantes, tenemos que seguir. Mire, yo traté, cuando estuve en la Cancillería, de impulsar eso, pero aquí yo no sé qué es la mentalidad que hay en Panamá. Esto debió ser una política de Estado, lograr la adhesión de la mayor cantidad posible de países. Es que esa fue una tarea que nos quedó pendiente. También Torrijos advirtió que la tarea quedaba pendiente, pero no, como que dimos por hecho de ya la historia terminó y fueron felices para siempre. Exactamente. Y la realidad... Aquí se reacciona ante las crisis. Mire, yo recuerdo para que no haya una crisis. Yo recuerdo haber ido a México a hablar con el canciller Gurría para decirle que por favor se adhirieran. Y vamos a pensarlo, nunca lo hicieron, pero no se les hizo más presión. No hubo continuidad. ¿No? Brasil tiene que hacerlo. ¿Por qué no lo ha hecho Brasil? Que son las dos grandes potencias. Argentina sí lo hizo. Tenemos... Pero Milei no es que nos esté mirando con buenos ojos en esto. Hubo un pronunciamiento en estos días y sí, pero Argentina pero ellos nos dejó en el baile. Pero ellos se adhirieron al punto. Entonces, la India no se adhirió. ¿Por qué no hacemos una gestión ante la India? Que es un país amigo. Claro. Ahora, la calidad de nuestros servicios exteriores para que se ponga a trabar en estas cosas. Ay, no me Digo, salvo excepciones, ¿no? Hay excepciones. Bueno, tenemos muy buenos embajadores, algunos. Muy buenos, sí, eso es obvio, ¿no? Dejemos la cosa hasta ahí. Listo. Gracias. Don Omar, muchas gracias. Vamos a un cambio y regresamos con el segundo invitado, el doctor Daniel Pichel, para seguir hablando de este tema y de las amenazas del señor Trump. Bien, estamos de regreso en Cuarto Poder. Oiga, por cierto, el doctor Omar Jaén nos dejó aquí para que recordáramos que en su libro Reflexiones sobre Panamá y su destino de 1990 a 2024, en su segunda edición, hay un capítulo entero de los 7 dedicado a la geopolítica y la política internacional. Así que los que quieran profundizar en el tema ya saben. Bueno, Daniel Pichel, cardiólogo, escritor de artículos de opinión y presidente de la Peña del Real Madrid en Panamá. Bienvenido, sí. Daniel. Muchas gracias. Oye, escrito un artículo, por cierto, el domingo muy interesante de estimado señor Trump. Lo estimado es puro protocolo. Puro protocolo. Sí, yo creo que todos los panameños deberíamos más o menos involucrarnos, o por lo menos dar nuestra opinión sobre lo que está pasando con el canal, sobre las aspiraciones medio
coloniales que le han surgido a Trump. ¿Por qué medio coloniales? No sé, a ver, Trump, por definición, si uno busca bully en Wikipedia sale una foto de Trump. ¿Ok? Eso es Trump. O sea, él toda la vida ha negociado así, ha hecho así sus negocios personales, a base de amenazas, de retar a la gente y de sentirse que es más fuerte que los demás. Hombre, lo Cosa hizo en que es Davos. cierto. Lo hizo en Davos. Mira lo O que sea, le dijo a los empresarios. Sí, se lo dijo a los empresarios, pero yo no vi tampoco que los empresarios estén pasando insomnio por lo que dijo Trump. O No le sea, preocupó. uno de los graves problemas que está pasando ya con Trump es que todo el mundo sabe cómo es Trump. Entonces mucha gente no le hace mucho caso. Ahora, Pero el nosotros problema es tenemos él que tiene hacerle el poder, caso. por supuesto. Claro, tenemos que hacerle caso, pero entendiendo cómo es Trump. Hoy Ajá. estaba leyendo que hoy arrancó contra Irlanda. Sí, Porque estaba leyendo Irlanda es un país que es un paraíso, o sea, es un tax haven, un paraíso fiscal para las empresas tecnológicas. Y hay mucha empresa tecnológica de Estados Unidos que se va a Irlanda porque tiene beneficios. Entonces, él decide que Irlanda tiene que dejar de darle beneficios a quien él decide que tiene que darle beneficios para que todo regrese a Estados Unidos. O sea, es increíble. Y tiene poderes especiales. Puede Claro, actuar. lo que va a pasar, yo creo, es que llevamos 7 días. Este tipo ha volteado el mundo patas arriba en 7 días. Tiene mucho poder, lo que se quiera. Pero la única manera de enfrentar a un bully como ese es que el resto de la gente se ponga de acuerdo y le diga, ¿sabe qué, señor? Esto sencillamente no puede ser. Porque Estados Unidos dice, no, ¿y Panamá qué le va a hacer? Panamá no puede hacer nada solo. Pero cuando empiece el mundo a decir, porque es lo que va a acabar El problema pasando. es, ¿tenemos la estructura, la base, la fortaleza para unirnos todos en verdad? ¿O es de la Yo boca no Y para la sé, afuera? madurez. A ver. Y la La madurez. madurez. A ver, ojo, en la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler estaba vuelto loco, haciendo lo que estaba haciendo, los rusos y Estados Unidos se pusieron de acuerdo y eran parte de los aliados. Y cuando terminó la guerra, se pelearon y se dividieron el mundo con la famosa servilleta. Pero lo que hace que la gente tome una decisión en un momento dado es la circunstancia. O sea, yo puedo no llevarme con alguien, pero si nos vienen a pegar a los dos, más vale que nos pongamos de acuerdo para enfrentar al que nos ataca. Entonces, una de las cosas interesantes, tal vez, y va a ver que esto eventualmente se va a estudiar, es cómo este señor demuestra esta habilidad espectacular para cosechar enemigos. O sea, se está peleando con sus aliados. Y a un país como Dinamarca, que reconozcamos que no se mete con nadie, llama a la primera ministra y cuando la primera ministra le dice, oiga, es que Groenlandia no está ni en discusión venderla, el tipo le grita y la insulta. O sea, él funciona así y probablemente así educó al hijo ese que tiene una pinta que da pánico, es que es un clon del papá verdaderamente peligroso, porque ya estamos viendo quién va a ser el heredero de su estilo. Entonces, pues yo creo que eventualmente la manera, ese aislacionismo, la manera de enfrentarlo es con multilateralismo, que ahora mismo no está de moda el multilateralismo, de acuerdo, pero el Brexit es un buen ejemplo de cómo un país que estaba en un sistema multilateral decidió salirse y ahora está diciendo, oye, no fue muy buena idea salirse. Ahora con Donald Trump también hay la característica de que tiene un doble estándar evidente, porque si bien el mensaje que dio a la cumbre de Davos era de que vengan a producir a Estados Unidos y no tendrán aranceles, etcétera, etcétera, no sé si vieron el video de un joven que entra a una de las tiendas de Maga en Nueva York y todo es fabricado en Todo China. en China, Todo sí. está hecho Todo en es fabricado en Sí. China. Todo está hecho en China. O sea, no hay Bueno, nada que no esté fabricado en otro país distinto de China. Y en la tienda de Maga, ¿no? Make America Great Again. Eso Sí, es un pero- doble estándar terrible. Y lo que pasa es que Trump no tiene un estándar. El problema de Trump es el estándar moral básico, elemental. O sea, él miente, ya yo no sé si él sabe que miente o si Una sencillamente especie de dice lo mitómano. primero. Claro, dice lo primero que se le ocurre. Él arranca y dice cualquier barbaridad y lo triste es que la gente le cree.
O sea, hay una base Sí. que basta que él lo diga para que se lo crea. Hombre, lo Parecido a eligieron Ricardo presidente, Martinelli ¿no? en Panamá, ¿no? ¿Qué? Parecido a Ricardo Martinelli Bueno, en Panamá. yo el otro día alguien me decía, es que Trump es Martinelli on steroids. O sea, ¿qué pasa? Tiene mucho más poder, pero el mental frame de cómo se funciona es muy parecido. O sea, amenaza. Y Claro. tiene que ver con la educación eso también, Sí, algo de lo que mucho. estábamos hablando con el Mucho, doctor por Omar Jaén supuesto. Suárez hace un Claro, rato. bueno, el gran problema de Panamá es si Y- vamos a Panamá, es la educación. Y de Estados Unidos también. Que bueno, también, ¿No? también. El otro día vi uno de estos programas, es cierto, son programas de humoristas donde probablemente hacen un cherry picking, o sea, van buscando específicamente y le preguntaron a una persona que si le parecía bien que en la toma de posesión de Trump, que fue el día de Martin Luther King no hubiera ido a la toma de posesión. Y una señora contestó, bueno, estaría celebrando su día. Dios. Bueno, educación. Ahora bien, acá en Panamá, cuando hablamos de unidad, el tema más importante, etcétera, yo estaba mirando con algo de preocupación y ahora estoy más bien observando de dónde proviene una matriz de opinión que se quiere sentar. Y es que los panameños quieren que venga Trump. Y se lo digo porque me puse a revisar y las primeras reacciones que se dan cuando se trata este tema son bots. Es decir, cuentas que, bueno, ya no tienen numeritos como antes. Antes eran alfanuméricos, ahora no. Ahora aparece doctor Daniel Pischel. No Pichel, sino Pischel. Entonces te piensas, el doctor. O Lo con, mira. o con la I como L. Exactamente. Entonces, cuando usted Te lo va al sabes todas tú. cuando usted va al perfil, le ponen un perrito así como el que tiene ahí bonito y usted dice, La ay, mira foto. el perfil, qué Fox bonito. Terrier. Y ¿Cómo es abre, la cosa que era? y abre el perfil. Bull Pero Terrier. el punto es que son bots. Usted va, tiene una o dos publicaciones o ninguna, sigue a X cantidad de personas y tiene X cantidad, entonces, tiene un trabajo específico allí, ¿no? Y cuando usted abre la siguiente, resulta que son las mismas personas a las que sigue, con pocas publicaciones o con ninguna publicación, y después la gente se contagia, porque esa es la función. Yo pongo Necesitamos- 3 o 4 bots. Los algoritmos, Y alguien, son los algoritmos. El algoritmo, entonces de pronto alguien ya comienza a opinar y aparece gente de carne y hueso. Porque cuando esto ocurre, es alguien que lo patrocina. Sí. Y a mí me gustaría saber quién está detrás de esto. Lo que pasa es que El interés político y económico que hay detrás de esto. hay un libro que yo leí hace poco de Malcolm Gladwell, que Sí. es como es la segunda parte de un libro que escribió hace 25 años que se llamaba The Tipping Point, ahora se llama The Revenge of the Tipping Point, donde él habla de esto de los algoritmos. Ajá. Entonces, a lo mejor no es nadie en particular, sino que es un algoritmo que hay en X lugar, en Eslovenia o Eslovaquia o en un país totalmente que ni nos pasa por la mente, donde se está haciendo este sistema, esta caja de resonancia de información. Y si a esto le sumamos el problema que ha generado, que ahora las redes sociales manejadas por Mark Zuckerberg y Elon Musk primordialmente están totalmente plegados al discurso de Trump. ¿Por qué? Porque tienen miedo de las consecuencias que pueda traer para ellos comercialmente un tipo como Trump. Entonces, ahí es donde viene que esos sistemas comienzan a ser una caja de resonancia de ese mensaje pernicioso que circula y circula y circula. Hasta que algunos se lo creen. Correcto. Claro, claro. Esa es la intención, que algunos se lo crean. Claro, pero es que hay mucha gente que se lo cree. Por Trump votaron 70 y pico millones de personas. 77 millones. No nos engañemos. Es terrible. Sí. Bueno, doctor Pichel, muchas gracias. Bueno. Aquí lo que tenemos que hacer es unirnos. Si bien siempre habrá disidentes, es imposible que en un país de 4,5 millones de habitantes, por pequeño que parezca, estemos todos de acuerdo y nunca va a haber una unidad homogénea. Ahora, yo no sé si siempre va a haber gente trompista, Sí. magameños que llaman, que quieren que venga Trump y que maneje el canal, ¿no? Y buscarán cualquier excusa. Sí, pero cuando tú ¿No? escuchas a gente decir, no, es que Panamá no ve ningún beneficio del canal, yo no sé si lo que la gente pensaba era que iban a recibir un cheque de dividendos a fin de año. Porque el subsidio del metro, el subsidio del tanquecito de gas, el subsidio del vale digital, esa plata sale de algún lado. Y el canal aporta 2.400 millones de dólares todos los años, que se utiliza en parte para eso, Claro. que le cae a todo el mundo. Solo hay que ver el Panamá que había en 1999 y el Exacto. Panamá que hay en el 2025. Claro, por supuesto. esa Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. Para que vean que lo que produce el canal sí, Sí, claro. tiene
repercusiones. Muchas gracias, Daniel, por haber No, aceptado gracias la a invitación. ustedes. Se nos acabó el tiempo. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con los muchachos del brunch y en RPC Televisión, la programación regular. Hasta mañana. Bendiciones.